Punto número 8. Un montacargas inicia su ascenso con una aceleración constante de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Transcurrido 4 segundos, su velocidad se hace constante. Inciso A. Calcúlese la fuerza que ejerce sobre el piso del montacargas una persona de 75 kilogramos antes y después de los 4 segundos. Verificamos los datos. Velocidad inicial, el problema no nos los dice, pero suponemos que es de 0 metros sobre segundos. La aceleración durante los primeros 4 segundos es de 5 metros sobre segundos al cuadrado y la masa que tiene la persona que está sobre el montacargas es de 75 kilogramos. Acá analizamos una persona que está subida en un montacargas. Dicho montacargas comienza a elevar a la persona. Durante los primeros 4 segundos tiene una aceleración constante de 5 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, tiene una velocidad variable. ¿Qué quiere decir? Que de este punto hasta este punto la velocidad aumenta. A partir de este punto la velocidad comienza a tomar un valor constante, es decir, no hay aceleración. La aceleración después de los 4 segundos es 0 metros sobre segundos al cuadrado. El problema nos pide que calculemos la fuerza que la persona realiza sobre el montacargas. Es algo que no vamos a poder calcular porque no tenemos la masa del montacargas, pero tenemos la masa de la persona. Y la fuerza que la persona hace sobre el montacargas, es decir, una normal para acá, es de la misma magnitud que la fuerza que el montacargas hace sobre la persona. Por lo tanto, nos dedicamos a evaluar únicamente a la persona y hacemos un diagrama de cuerpo libre con ella. Acá tenemos el diagrama hecho y analizamos que tiene una fuerza del peso que apunta hacia abajo, es la atracción gravitacional que hace la Tierra sobre todas las personas. El peso dijimos que se calcula como masa por gravedad. Y la fuerza que nos pide el problema, fuerza que el montacargas realiza sobre la persona, que en otros ejercicios le llamamos la fuerza normal. Como el cuerpo, vamos a analizar primero la situación en donde tenemos aceleración. Como el cuerpo está en movimiento, hacemos uso de la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. No hace falta descomponer en fuerzas X y fuerzas Y, porque si trazamos un eje cartesiano, un eje Y y un eje X, vemos que en X no hay fuerzas, solo actúan fuerzas en Y. Entonces hacemos la suma de fuerzas que va a estar dada por la fuerza, que es la que nos pide el problema, la fuerza que el montacargas realiza sobre la persona, más el peso, es igual a masa por la aceleración. Pero como siempre decimos que esto es vectorial, tenemos en cuenta el signo. Por lo tanto, vemos acá, la fuerza apunta hacia arriba en el eje de las Y, como vemos acá. Y el peso apunta hacia abajo. Entonces va fuerza menos peso igual a la masa por la aceleración. Dijimos también que el peso era masa por gravedad. Entonces nos queda fuerza menos la masa por gravedad en vez de poner el peso, igual a masa por la aceleración. Lo único que nos quedaría es reemplazar los valores. Lo que no conocemos es la fuerza. Todo lo demás ya lo conocemos. Fuerza menos la masa, que es de 75 kilogramos, es la masa del hombre, por la aceleración de la gravedad, que sabemos que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto igual a la masa del hombre, que es 75 kilogramos, por la aceleración que el problema nos decía que era de 5 metros sobre segundos al cuadrado. 75 por 10, nos queda entonces fuerza menos 75 por 10, 750 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, es equivalente al newton. 75 por 5, 350, y kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es newton. Como necesitamos la fuerza, pasamos los 750 sumando para el otro lado porque está restando de este término. Quedándonos así, la fuerza igual a 375 newtons más 750 newtons, dando como resultado final una fuerza igual a 1125 newtons. Esta sería la fuerza que la persona esta
realiza sobre el montacargas. Ahora analizamos la situación después de los 4 segundos, es decir, cuando la aceleración es igual a 0. Se realiza el mismo planteo. Suma de fuerzas igual a masa por la aceleración. Vamos a poner acá, para un tiempo mayor a los 4 segundos. Dijimos que acá no había aceleración. Lo único que nos queda por hacer entonces es suma de fuerzas igual a 0. Porque no hay aceleración. Nuevamente decimos fuerza más el peso igual a 0. Y como es vectorial, tenemos en cuenta el signo del peso. ¿Cómo lo tenemos en cuenta acá? Vemos en este punto que ya tenemos en cuenta el signo. Fuerza menos el peso igual a 0. Como nos interesa el valor de la fuerza, despejamos el peso para el otro lado. Pasa los 750, que era el mismo valor del peso, que ya lo teníamos calculado. Decíamos que peso era masa por gravedad, ya lo calculamos anteriormente y nos había dado 750, entonces pasamos para el otro lado los 750, quedándonos así la fuerza con un valor de 750 newtons. Como observamos, cuando el cuerpo está con aceleración, tenemos una mayor fuerza que cuando la aceleración es igual a 0, a pesar de que las fuerzas actuantes son las mismas. Esto se debe al efecto que tiene la aceleración sobre los cuerpos. Inciso B. Supóngase ahora que un ascensor, partiendo del reposo, comienza a descender con una aceleración constante de 5 metros sobre segundos al cuadrado y que al cabo de 4 segundos alcanza una velocidad constante. ¿Qué fuerza ejercerá sobre el piso del ascensor antes y después de los 4 segundos esa misma persona? Bueno, como vemos, es un problema similar al anterior, con la diferencia que ahora la persona está bajando. Si recordamos, con el montacargas la persona estaba subiendo. El procedimiento va a ser el mismo. Lo que va a cambiar va a ser el signo de la aceleración. Como decíamos, como el cuerpo está en movimiento, en este caso la aceleración va para abajo, va a tener un valor negativo. Va a ser menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Como el cuerpo está en movimiento, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Como decíamos, las fuerzas que actúan acá van a ser la fuerza normal, que es esta, que es la que nos pide el problema, más el peso igual a la masa por la aceleración. Recién ahora vamos a tener en cuenta la forma vectorial, los signos. Vamos a tener la fuerza que apunta hacia arriba menos el peso que apunta hacia abajo, igual a la masa por la aceleración, pero negativa porque está descendiendo hacia abajo como nos indica el problema. Solo nos queda reemplazar valores. Fuerza menos el peso, que sabemos que era masa por la aceleración de la gravedad, igual a la masa. Podemos pasar este signo menos adelante, poner directamente menos masa por aceleración. Ahora sí, reemplazamos valores. Fuerza menos la masa, que es 75 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, igual a la masa, que es 75 kilogramos, menos 75 kilogramos, porque estaba el menos acá adelante, por 5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces seguimos desarrollando, nos queda 75 por 10, decíamos que era menos 750 newtons, igual a menos 350 newtons. Recordemos que tenemos un menos acá adelante. Pasamos esta fuerza para el otro lado sumando, quedándonos así: fuerza igual a menos 350 newtons más 750 newtons. Si ponemos esto en la calculadora, el valor de la fuerza que estamos buscando, menos 350 más 750, es de 350 newtons. Como vemos, el valor de la fuerza no es la misma cuando está descendiendo que cuando está subiendo el mismo cuerpo. Por lo menos durante los primeros 4 segundos de ambas. Ahora analizamos la segunda situación, que es cuando el cuerpo ya comienza a descender con una velocidad constante, es decir, sin aceleración. Acá ya tenemos planteada directamente la ecuación: normal menos el peso igual a 0.
¿Por qué? Porque la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración, pero como después de los 4 primeros segundos la aceleración es 0, acá nos queda que esto es igual a 0. Reemplazamos normal menos el peso que es masa por gravedad igual a 0. Normal menos la masa de 75 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Acá vamos a desarrollar un poco más. Normal menos 75 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado igual a 0. Nos queda normal menos 750 newtons. Kilogramos, acuérdense, kilogramos por metro sobre segundos es newtons. Igual a 0 y despejamos. Entonces nos queda que la normal o la fuerza que estamos buscando, fuerza igual a 750 newtons, ya que esto pasa sumando para el otro lado. Recuerden que llamamos fuerza o normal, era lo mismo. Resolviendo así el inciso B del problema número 8.